Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más. Aquí estamos con el curso que se llama El llamado al ministerio. Y para que ustedes saben, es la última clase de esta serie, de este curso. Y lo que voy a hacer ahora es repasar brevemente, dar un resumen de la enseñanza excelente que nos dio la semana pasada el pastor Jamil Jiménez. Y luego vamos a adelantarnos para completar el curso con la clase número 11. Pero antes de orar, quisiera acordarles de que el tema de la clase anterior se trataba de lo que significa la imposición de las manos. Y examinamos los varios textos en 1 y 2 Timoteo, hasta 6 textos que hablan, o por lo menos infieren, si no hablan directamente, de esta ceremonia de la imposición de las manos. Y en mi opinión, si uno entiende lo que significa teológicamente la imposición de las manos, si sea pastor o sea laico, miembro, mujer, hombre, niño, adolescente, si uno entiende lo que significa la imposición de las manos, esa persona va a entender lo que la Biblia significa cuando usa la frase llamado al ministerio. ¿Ok? Porque todos los elementos se incluyen en la idea que vemos en este concepto que se llama la imposición de las manos. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres amoroso, tú eres nuestro Padre misericordioso, tú eres nuestro Dios de gracia. Nosotros te admitimos y te confesamos que como pecadores no merecemos nada de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, pero gracias a tu Hijo Jesucristo, a quien tú lo hiciste pecado, Él recibió nuestro pecado, Él recibió nuestra culpa y vergüenza, colgándose de aquella cruel cruz, absorbiendo la ira que nosotros merecemos por nuestros pecados, para poder justificarnos y satisfacer así tu juicio. Gracias por este plan tan rico, este plan tan formidable de la redención de tu pueblo. Gracias por elegirnos y por llamarnos al ministerio. Gracias por ponernos aquí en esta clase para poder meditar y contemplar tu gloria en tu iglesia, llamándoles a todos a que te sirvan en el contexto de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes a enseñar inspirados por tu Espíritu, con claridad y con edificación. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dando un repaso. La semana pasada empezamos a hablar de lo que significa la imposición de las manos. En este caso, específicamente hablando, Pablo está acordándole a quién, a su discípulo, a su aprendiz, Timoteo, que ahora él había dejado en Éfeso para que él cumpliera con el mandato. El mandato quiere decir su ministerio, su llamado. Entonces, las dos cartas, la primera oficialmente él está educándole a Timoteo cómo gobernar, cómo dirigir, cómo disciplinar, cómo hacer todo en la iglesia. En la segunda carta, la cual es un poco más personal, porque no habla tanto de la iglesia, sino la carta se dirige específicamente a este joven pastor, a lo mejor un pastor tímido, un pastor que no tenía buena imagen de un padre biológico, porque supuestamente su padre no era creyente y su mamá y abuela así. Pero por todos los complejos, Pablo le está animando constantemente, y eso me anima mucho a mí, porque los pastores también tienen muchos complejos y tienen muchos. Bueno, es que es gente regular, así como todos los demás. Pero también llenos de gracia
por haber escuchado el llamado y ahora por la imposición de las manos, Pablo quiere mantener animado y efectivo y fructífero a su discípulo, este joven pastor, Timoteo. Entonces, él le hace mención de la imposición de las manos hasta 6 veces, 4 veces por nombre y 6 veces quizás por inferencia o implicación, acordándole, insistiendo en que él recuerde lo que había pasado cuando la iglesia había confirmado su llamado. Y eso para mí es de muchísimo ánimo porque cualquiera puede decir, Dios me llamó para hacer tal cosa, ok, quizás es correcto, pero cuando la iglesia confirma y la iglesia está de acuerdo y la iglesia dice, de verdad, nosotros estamos de acuerdo, Dios sí te ha llamado y por eso nosotros vamos a poner las manos sobre tus hombros y vamos a orar, vamos a consagrarte, vamos a apartarte y vamos a reconocer y vamos a decir en voz alta, Dios ha llamado. No sé de ustedes, pero cuando Dios hace eso a través de su iglesia, a través de lo que Pablo llama presbiterio, o en griego presbíteros plural, un grupo de ancianos, no es necesariamente gente mayor, pero gente madura, líderes en la iglesia habla. Y yo creo que eso también tiene que ver con lo que se llama las llaves del reino. ¿Recuerdan que Jesús mismo usó esa terminología en capítulo 16 de Mateo? Y cuando Pedro le había confesado que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y Jesús le dijo, bendecido eres Pedro, porque carne ni sangre le ha enseñado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo voy a llamarte Pedro, y bajo de esta roca voy a edificar mi iglesia y le voy a entregar las llaves del reino. Las llaves del reino, y lo que se ata aquí en la tierra se atará en el cielo. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con los actos oficiales de la iglesia. Y cuando la iglesia actúa de forma oficial por la imposición de las manos, lo que la iglesia se atará ante los ojos de Dios. Entonces, si la iglesia, representando a Dios mismo, le impone las manos en este caso, en un pastor, un anciano gobernante, en un diácono, es algo solemne, es algo de suma importancia y de muchísimo ánimo para la persona, para el hombre, para el candidato. Bueno, vamos a sin volver a estudiar todos los textos, porque ustedes tienen la Biblia y la semana pasada leímos todos los textos con respecto a este tema. Pero entendimos, o para dar un resumen, vamos a ir a página 84 en estas notas, y hay un cuadro aquí con 5 puntos. Y estos puntos para mí, para David Morán, dan un resumen de todo lo que significa la imposición de las manos. Porque Pablo le hace recordar a Timoteo la imposición de las manos, en una vez él habla de la buena confesión de fe que Timoteo había hecho cuando le impusieron las manos. Y yo creo que eso tiene que ver con la iglesia escuchando y confirmando, los líderes confirmando el testimonio de salvación del pastor Timoteo. Para que ustedes sepan, aquí en nuestro presbiterio hacemos lo mismo. Parte del examen del candidato es su testimonio. ¿Testimonio de qué? Bueno, de su llamado. ¿Llamado a qué? A la salvación. Tiene que convencerle al presbiterio que en verdad es una persona salva. ¿Y cómo? Por dar una buena confesión. Por decir, yo creo que Cristo es el Hijo eterno, divino de Dios, hecho hombre.
Yo creo eso. Yo creo que el Espíritu Santo me ha tocado, me ha llamado, porque yo creí en Cristo y confié únicamente en Cristo como mi Salvador. Buena confesión de fe. Y en nuestro contexto, antes de imponerle las manos al joven, o no sé, puede ser un anciano, puede ser un llamado, tiene que dar buena confesión. Bueno, y Pablo está acordando, ¿recuerdas cuando diste buena confesión? Porque Pablo también le había animado, porque cuando él le escribió la segunda carta, él hace a Timoteo acordar de qué, de la fe que estaba presente en su abuela y también en su madre, y ellas le habían inculcado la fe en Timoteo, y Timoteo, escuchando las palabras de Pablo a través de la carta, Pablo le dice, y yo también estoy convencido que esa fe salvadora está en ti también. Entonces, no vamos a ir más rápido, no vamos a ir al segundo paso. El llamado empieza con el llamado a la salvación. Y dos, y tenemos aquí también otro pasaje. Pablo quiere que Timoteo recuerde el don. Y voy a leer rápidamente el texto para que entendamos exactamente a qué se refiere. Dice, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, traigo a la memoria tu fe sincera. Recuerda que Pablo está animando a Timoteo diciendo que yo sé que tienes una fe sincera. Anímate. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, para animarle. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿a qué se refiere este don? Hay mucha discusión en los comentarios. Calvino dijo que este don probablemente se refiere a la gracia con que fue dotado Timoteo para la edificación de la iglesia. Otros han dicho que el ministerio es el don, el ministerio de enseñanza de Timoteo, con el poder para enseñar y con la autoridad para ejercer su oficio como pastor. En otras palabras, el don tiene que ver con la gracia que Dios le da a cierto hombre a cumplir con los requisitos de esta posición como líder de la iglesia, y también la autoridad para poder hacerlo. Gracia, poder, autoridad. Recuerda, por favor, ese don. Y número 3, la semana pasada hablamos mucho de las profecías. En la primera carta a Timoteo, versículo 18, dice así: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, este ministerio, este llamado, esta posición en Éfeso, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, en las profecías, pelees la buena batalla. También en 1 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 14, ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron, ancianos es presbíteros, es un grupo de líderes, te impusieron las manos. ¿Qué son las profecías? Las profecías son las afirmaciones hechas por miembros maduros de la iglesia que lo identificaron y lo designaron como una persona que Dios había llamado. ¿Recuerdan en Hechos 16 cuando Pablo había pasado por estos pueblos de Listra e Iconia? ¿Qué se dice de Timoteo?
los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Interesante. Y Pablo había escogido a Timoteo porque en todas partes hablaban muy bien de Timoteo. Pablo, este joven es capaz, este joven ya está preparado, este joven es devoto, este joven ama mucho al Señor, este joven sabe enseñar la palabra, debes de considerarlo. Y Pablo lo consideró. Lo mismo había pasado con algunos jóvenes que han salido de esta iglesia, esta gran iglesia de la Granada. Pero también un joven salió de este grupo, ¿verdad? Y tuve la gran oportunidad de pasar el fin de semana con él, porque él está estudiando ahora en Houston. Pero antes de ir, y allá también es lo mismo, todo el mundo habla bien de él, todo el mundo habla de su carácter, de su cariño, de su compasión para que con la gente de Dios, hablan de su habilidad de predicar en 3 idiomas, entonces todo el mundo habla muy bien. Y esto es parte del ánimo que el apóstol Pablo, este joven, al cual menciono, no ha recibido este tipo de llamado todavía, o no ha recibido la imposición de las manos apartándose como pastor, pero supuestamente esto sí va a suceder, y cuando sucede, este joven va a poder mirar hacia atrás. ¿Para qué? Para recordar lo que se dijo de él cuando le impusieron las manos, y espero que me invitaron a estar ahí, porque yo sé lo que voy a decir. Y yo quiero que ese joven me escuche. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando tenga conflicto en la iglesia, y lo va a tener, y cuando se desanima, cuando está muy tentado a tirar la toalla, y todos así piensan, él va a recordar ¿qué? Va a recordar que durante la imposición de las manos habían palabras proféticas. Palabras que describían su talento, su carácter, profetizando su utilidad. Yo recuerdo muy bien lo que dieron de mí, como si fuera ayer. Y esas palabras, después de casi 40 años, todavía me animan, porque mi llamado no consiste en un sentir en mi corazón. Ese llamado fue confirmado por la imposición de las manos, afirmado por el uso de las llaves del reino. Lo que se ata, se atará. Increíble. No es nada perfecto, pero es la forma, es el método, es el plan, es la ceremonia que Dios usa para apartar y para animar a los suyos, a sus pastores, a sus ancianos, a sus diáconos, a sus evangelistas. Y es una ceremonia de suma importancia, llena de ánimo para cualquiera que reciba esa afirmación por parte de la iglesia que representa a Dios mismo. Entonces, número 4 dice, capítulo 4, el versículo 14, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Y también, otra vez, segunda a Timoteo 1:6, dice, yo traigo a la memoria, versículo 5, tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, por eso te recomiendo que avives la llama de don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. En otra palabra, la imposición de las manos significa la confirmación del llamado de Dios.
y el don de Dios para poder ejercer el ministerio o los dones que Él ha recibido y también la autoridad que Él se merece como pastor. En otras palabras, hay relación entre el mensaje profético, el don divino y la acción de presbiterio. Son tres elementos esenciales para reconocer quién es un llamado, en este caso, para ser pastor. Entonces, son cosas que Dios nos ha dado para animar, porque en el ministerio hay muchos desafíos, hay muchos retos, muchas tentaciones, a veces resistencia, a veces pura rebeldía de parte del pueblo de Dios, pero los que han recibido este llamado pueden seguir adelante con ánimo. Y el último punto tiene que ver con el futuro y no tanto con la imposición de las manos, pero 1 Timoteo, el capítulo 6, el versículo 3 a 15, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato, este ministerio, este llamado. Hamid dio una muy buena interpretación de esa palabra la semana pasada. Que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla, al único y bendito soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Pablo quiere que Timoteo también anticipe la segunda venida de Jesucristo, para animarse, porque Cristo viene para resolver todos los problemas, pero también para mantenerse puro, porque muchos textos nos enseñan que al anticipar la venida de Cristo, uno tiene que purificarse, prepararse, vivir así todos los días de la vida, en anticipación de la segunda venida de Cristo. Muy bien, y ahora los resultados. Ya he mencionado varios resultados. Cuando Timoteo recuerda que todos habían afirmado su fe sincera, escuchando su buen testimonio, su buena profesión de fe, Pablo, en capítulo 6, el versículo 14, dice que esto debe animarle a pelear la buena batalla. Entonces, estas cosas son para animar y hacer más efectivo. 6:14. Bueno, 13 mejor. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes este mandato sin mancha. Entonces, Pablo quiere que Timoteo siga peleando la buena. ¿Qué es la buena batalla? ¿Y contra quiénes está batallando? Bueno, en este caso Pablo ha mencionado varias veces los profetas falsos, o los que enseñaban mala doctrina, contradicciones a la gracia, contradicciones al puro evangelio de Cristo, contradiciendo que la salvación es por pura fe y no por otras ceremonias religiosas o por rituales o por circuncisión o por mitos o por leyendas o por una herencia de pura sangre, como algunos creían. Algunas cosas en verdad muy, muy tontas. Pero había esas luchas, esas cosas también surgen hoy en día. He hablado con personas que me han dicho que por su pura sangre, por su ascendencia, eran más justos y con cosas increíbles que la gente cree. Y entonces un pastor siempre tiene que resistir la contaminación del evangelio por pura gracia. En esta iglesia también me imagino, donde yo pastoreaba acerca de aquí, es que había de todo. Habían judaizantes, habían personas que decían que eran Cristo mismo, que llegaron para revelarnos a Cristo, personas que querían llevar la iglesia atrás para una cultura
basada en las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Personas que no creían en la divinidad de Jesucristo, querían dirigir y nos dijeron que Dios los había llamado a guiar la iglesia. Herejes, 100% herejes. Personas que niegan la Trinidad, personas que quieren tomar autoridad de la iglesia con estas herejías. Estas cosas existen hoy en día y son cosas que el pastor tiene que ser muy preparado para resistir peleando la buena batalla. 2 resultados. Cuando Pablo habla de la necesidad de recordar el don, inmediatamente por recordar el don, sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. En otras palabras, recordando que, bueno, Dios me ha salvado, tengo seguridad de mi salvación, Dios me ha llamado, los de 3 pueblos habían confirmado mi llamado, los de presbiterio, los presbíteros, los ancianos me impusieron las manos diciéndome, estamos de acuerdo contigo, Dios te ha llamado. Entonces Pablo quiere que cuando Timoteo recuerda esto, él se anima más y se ponga más diligente y se entregue más a la obra, pero también quiere que tenga efecto en su propia conducta. Pablo quiere que Timoteo viva más puro, con una conducta más santa, por acordar que Dios le había llamado y apartado, santificado para este propósito específico. Quiere que él persevere en todo ello. Entonces es un buen resultado la perseverancia en seguir obrando fielmente, no importa las pruebas y tentaciones y resistencia ni herejías. ¿Me entienden? Entonces debe de animarlo mucho. Recordando las profecías, también lo mismo. Al recordar lo que se dice de un llamado, puede animar. Yo recuerdo cuando un joven que había trabajado efectivamente en el Perú vino a Miami con la idea de plantar una iglesia, me invitó a participar y darle su desafío en su nuevo llamado. Y para animarlo, yo lo hice recordar de todo lo que Dios le había dado, porque él había discipulado a una familia entera, había discipulado a algunos jóvenes que fueron deportados de nuestra iglesia y que llegaron en su iglesia en el Perú, y él los discipuló hasta que llegaron a ser líderes en la misión y empezaron a predicar el evangelio en las universidades allá en Trujillo. Wow. Entonces, también lo había visto con corazón compasivo con los huérfanos y las viudas. Yo fui a esa ciudad y no participé mucho, pero principalmente lo veía utilizando todos esos dones, y por eso, por mis propios ojos, había visto lo que Dios le había dado, y por eso le dije, joven, recuerda esas palabras de profecía, recuerda todo lo que Dios te había dado, anímate, y espero que Dios lo utilice efectivamente aquí en Miami para plantar una iglesia. Recordando las profecías, animándose por las profecías. Hay que recordar la imposición de las manos para acordar que, bueno, tengo cierta autoridad y tengo cierto poder del Espíritu Santo para poder con efectividad realizar mi llamado. Y número 5, anticipar la epifanía o la apariencia, la segunda venida de Cristo. Voy a guardar este encargo, este llamado. Esperando a Cristo me hace guardar este encargo, este llamado, sin mancha.
Bueno, espero que todo esto se haya animado, porque me anima mucho a mí. Y no importa si usted es pastor o es laico, laica, director de un ministerio en la iglesia, cuando la iglesia habla, cuando la iglesia le dice, estamos de acuerdo con usted, Dios sí lo o la ha llamado y nosotros le ofrecemos nuestra bendición que realice ese ministerio en la iglesia, por favor, con todo nuestro apoyo, amor, ánimo y oraciones. Es la idea. La idea es que trabajamos más efectivamente con este tipo de respaldo. Es la idea, con la imposición de las manos. Normalmente, en una iglesia, ¿qué es lo que pasa? Lo más normal, que el grupo de presbíteros o el pastor se dirige a la persona y le dice, o la persona va y le dice qué es lo que quiere hacer. Él. Buena pregunta. Normalmente, me gustó la palabra, es una combinación de las dos cosas. Porque puede haber que el joven sienta el llamado y la iglesia responde lentamente para ponerse de acuerdo. Puede ocurrir así. En muchos casos, yo creo que no tengo toda la experiencia del mundo, pero en la mayoría de los casos que yo he visto, la persona ya está funcionando, exhibiendo esas características y el fruto. Yo siempre tenía un refrán en mi ministerio. Hablando de ancianos gobernantes, debemos elegir o nombrar a los hombres como ancianos gobernantes, los que ya están funcionando como ancianos gobernantes. ¿Me entiendes? En otras palabras, si una persona no está pastoreando a nadie, si no está enseñando a nadie, si no está discipulando a nadie, imponer las manos no es algo mágico, no va a empezar a hacerlo porque nosotros lo impusimos las manos. Normalmente es por el reconocimiento que esta persona es especial. Y normalmente varios le van a decir, wow, ¿no has considerado tal cosa? Y estaba escuchando hoy en la radio, y casi nunca escucho este tipo de programa en la radio, pero fue un programa cristiano en español hablando de mentores. Pero se dijo que un buen mentor sabe hacer buenas preguntas. Y si un mentor de tal joven ve la efectividad en el ministerio, puede empezar a hacerle preguntas. ¿Qué has considerado predicar? ¿Qué has considerado el pastorado? Bueno, empezar. Un joven en la iglesia que pastoreé en otra ciudad, estaba exhibiendo esas características y me acerqué y inocentemente repetí algo que había escuchado y le pregunté, ¿dónde te ves en 5 años? Y él no pudo borrar esa pregunta de su cerebro. Y él se puso enfrente de toda la Asamblea General hace 2 años y dijo, mi pastor me hizo una pregunta y prácticamente en esa pregunta Dios le llamó. Entonces, hacerle pregunta, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Qué vas a usar con ese don? Bueno, cuando estoy de vacaciones me dicen que tú predicas como ángel. ¿Tienes expectativas para el uso de ese don? Entonces, hacerle preguntas. Muy bien, gracias. Vamos a tomar un cafecito y luego volvemos a seguir con la parte de la administración de la iglesia.